porque es un tema, una enseñanza, hermano. Si abrimos nuestro corazón, va a ser de mucha bendición para nosotros. Cuando yo estaba ayer estudiando, hermano, mi alma se confortó, y definitivamente, hermano, nosotros necesitamos la palabra de Dios como un bálsamo cada día para nuestra alma, hermano, agobiada, turbulenta, atacada. El alma es atacada, hermano, de muchas maneras. El enemigo le tira a matar al alma, no le tira con sentimientos, no le tira con amor, sino que le tira a quererla destruir. Entonces venga conmigo al Salmo 25:1. Yo le quiero platicar y vamos a ver 3-4 puntos muy interesantes que nos van a servir para nuestra vida. Pero antes quiero leerle, mire lo que dice el Salmo 25:1. Dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñamelo, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Mire qué lindo lo que estaba escribiendo el salmista, hermano. Hay una palabra que llenó mi alma, que llegó a mi espíritu. Y el salmista dice aquí: Dios mío, en ti confío. Qué linda expresión la que el salmista dice. Ojalá, hermano, que muchos de nosotros, es una expresión que muchas veces la decimos con mucha facilidad. Señor, en ti confío. Dios mío, mi confianza está puesta en ti. La decimos con mucha frecuencia. Pero el salmista lo dice de una manera, hermano, que lo está diciendo de sus propias entrañas, de lo más profundo. No lo está diciendo como un conocimiento, no lo está diciendo como del diente al diablo, del diente al labio, sino que nos está diciendo de lo más profundo. Y ojalá que nosotros, hermano, pudiéramos tener esa actitud de decir: Señor, Dios mío, en ti está mi confianza. Fíjese que el hombre, hermano, ¿usted sabe cuáles son los 4 puntos cardinales? Sí, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste. Esos son los 4 puntos cardinales, ¿verdad? ¿Para qué se usan esos 4 puntos cardinales? Para ubicarse. Para poder encontrar una dirección en el mundo, usted tiene que ubicarse en los 4 puntos cardinales. Si no, hermano, sería un revoltorio que nadie sabría dónde está un lugar. Nadie atinaría ninguna dirección, hermano. Estarían perdidos todos los satélites, porque no hay un trazamiento de línea donde muestra dónde es el norte, donde muestra dónde es el sur, donde muestra dónde es el este, donde muestra dónde es el oeste. Entonces el hombre ha puesto su confianza en ese sistema. Y de hecho, hermano, no les sé decir la fecha, no la busqué, pero desde hace muchos años ese sistema ha estado funcionando y ha sido, hermano, el sistema eficaz para que el hombre se ubique donde está. Eso es literalmente. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿será que nosotros confiamos así como confiamos en ese sistema? Así como el hombre puso su confianza en muchas cosas, ¿será que si nosotros sinceramente en lo profundo de nuestro ser tenemos la confianza en Dios? ¿O simplemente solo es
un conocimiento o tal vez hemos oído de alguna experiencia de alguien. Porque muchas veces vivimos de las experiencias de los demás. Muchas veces no conocemos a ese Dios maravilloso. Y peor cuando es tiempo de incertidumbre. Porque las causas, los problemas, muchas veces nos hacen desconfiar de Dios. ¿Se recuerda, hermano, cuando murió Lázaro? ¿Qué le salió a decir Marta? ¿Se recuerda? ¿Qué le salió a decir? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le contestó el Señor? Marta, Marta, no te he dicho. No te lo he dicho, Marta. No, tú lo sabes. ¿Verdad que la cuadró? Porque Marta, hermano, yo hubiera sido Marta, yo me doy la razón. Porque lo mandé a llamar con tiempo. Le mandaron a decir con 3 días de anticipación o 4, Señor, el que amas está enfermo. Y Jesús se quedó haciendo otras cosas por allá, no perdiendo el tiempo, sino que se lo haciendo. Pero salió Marta, hermano, bien así. Señor, me imagino cómo haber llegado con todo el pelo alborotado. Si tú hubieras estado aquí, Señor, mi hermano estuviera vivo. Marta, 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 Martita. Martota, Martita, como le decía. Ya te lo dije. ¿Qué pasó con Marta? Desconfió. Desconfió de lo que Jesús le había dicho. Ahora, mi hermano, nosotros no tenemos la palabra escrita. No tenemos nosotros, hermano, las promesas de Dios apuntadas ahí en un libro llamado la Biblia. No tenemos nosotros, hermano, no nos lo ha dicho Jesús tampoco a nosotros. Tal vez no nos lo ha dicho literalmente con la voz audible. Byron, no te he dicho que si confiara. Hermano, tal vez no lo hemos oído así, pero tenemos esto. Tenemos esta garantía que la palabra de Dios está escrita. Que la palabra de Dios, hermano, es inamovible. Pero cuando vienen las circunstancias difíciles a nuestra vida, dejamos de confiar en Dios. Y nos volvemos, hermano, como Tomás. ¿Qué pasó con Tomás? Tomás había oído que Jesús iba a resucitar. Y de hecho le pasan a muchos discípulos que desconfían un poco. ¿Se recuerdan de los de Maús? Los de Maús iban caminando. ¿Y cómo iban? ¿Iban regocijándose? No, dice la Biblia que iban tristes. ¿Por qué? Porque el maestro había muerto. Ellos mismos le dicen a Jesús: tú no te enteraste de quién, si todo Jerusalén está triste y tú preguntando todavía. Pero Jesús les había dicho que Él resucitaría. Jesús les había anunciado que al tercer día Él se levantaría y que al tercer día Él estaría de nuevo otra vez. Y llega allá y le dicen a Tomás: Tomás, resucitó el maestro. ¡Aleluya! Jesús está vivo. A Jesús no lo detuvo la muerte. Jesús está vivo. Y le dijeron: Tomás, hasta no ver, no creerle. Discúlpame, pero yo no te creo. Ustedes están emocionados, ustedes están exaltados por lo que está pasando, pero yo hasta no ver, no creer. ¿Qué pasó con Tomás? ¿Qué pasó con aquel varón? Desconfió. Y a muchos de nosotros nos pasa. Tomás, si lo vemos desde un punto para poderlo justificar, tenía razón. Ningún hombre había resucitado. Ningún hombre había vencido a la muerte. Ningún hombre se había levantado. Tenía razón Tomás. Ante los ojos humanos, ante la mente infinita del hombre, tenía toda la razón Tomás, igual que Marta.
Marta tenía toda la razón, porque si Jesús hubiera estado ahí, Lázaro no muere. Y de la misma manera Tomás también. Entonces, hermano, muchas veces las circunstancias nos hacen dudar del Señor. Muchas veces las circunstancias negativas nos hacen perder la confianza en aquel en el que debemos de confiar. Nos hace, nos extravía, nos saca. Miren, y no quiero ser repetitivo, da mal caso, disculpe. No vamos a levantar ofrenda. Pero cuando nos va mal en el trabajo, sinceramente, ¿a quién le quitamos? Sinceramente, a Dios. A Dios se lo quitamos. Lo primero que hacemos, si hay un gasto extra, se descompuso el carro, se quemó la casa, lo primero que hacemos es deducirlo del Dios. Es lo primero. ¿Cómo se llama eso? Desconfianza. Porque la Biblia dice que Dios abrirá las ventanas de los cielos. Mire, hermano, disculpe que le ponga este ejemplo, pero ese es el que conozco. Mi hija, la que está ahí sentada, si usted no la conoce, se llama Marcela. Gloria a Dios. Ella siempre ha sido fiel. Desde que empezó a trabajar hace 5 años en la academia. 6 casi, ¿verdad? Ahí con una academia de niños, tenía sus 3 horas, 4 horas, trabajaba creo que de no sé qué horas a 5, ¿va? Algo así, 3 horas diarias. Siempre ha sido. Miren, aplicó para Dallas y la mandaron a llamar para maestra. La rechazó porque en Mesquite le ofrecieron más. Gloria a Dios. En lo poco me ha sido fiel, en lo mucho me da. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos ver que el Señor sea como Santa Claus, ¿verdad? Que nos traiga nuestros caprichos el día 24, que ande con un tanate aquí atrás repartiendo regalos. No, Dios tiene su tiempo, pero cumple y es fiel. Dios es fiel. ¿No están pensando en comprarse una avioneta para que no tardemos tanto? Wow, pues si te alcanza está bien, ¿eh? Ahora lo único que tengo que buscar es una pista de aterrizaje. Tal vez ahí en el terreno que compró Charlie. Por la caída, se cae. ¿A dónde le muevo el pony? Va a quedar donde espanto. Bueno, entonces venga conmigo. Yo le quiero dejar ahí en su corazón estos 4 puntos importantes para que nosotros, hermano, no nos perdamos. Yo le pregunto, hermano, amado, ¿qué pasaría con un piloto que va volando un avión y no lleva una grúa, una brújula? Ahí no hay grúa. Una brújula. ¿Qué pasaría? Se pierde. No llega a su destino. Posiblemente hasta se va a estrellar, porque anda perdido. Y eso fue lo que le pasó a la Llorona. Perdió la brújula. Tenía su GPS y lo perdió, por eso es que anda perdida. Anda buscando. ¿Qué pasa con un marinero que no tiene una brújula? Se pierde. Entonces, ¿qué pasa con un cristiano que no confía en Dios? Se pierde. Anda más perdido que la Llorona. Entonces, mire, hermano, el Señor reprende ese mal espíritu. Venga conmigo a Proverbios 3:5 y le voy a dar este regalo para que usted se lo lleve, para que usted lo atesore y para que usted medite en ellos, hermano. Son 4 puntos lo que nos habla Proverbios. Mire qué lindo, hermano. Proverbios 3:5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. Aleluya. Y no te apoyes en tu propio entendimiento o en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Mira, ahí están los 4 puntos cardinales del creyente, ahí están. Ahí está el norte, el sur, el este y el oeste. Los 4 puntos que Dios quiere para todo hijo están aquí en Proverbios 3, 5 y 6. Y el primero dice: confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Cuál es el primer punto que todo hijo de Dios tiene que tener? Es confiar solamente en Dios. Tenemos que poner nuestra confianza, hermano, ciegamente en Dios, porque Él no falla. Y no vaya a perder Proverbios. Venga conmigo a Santiago 1:17. Ahí se recuerda de Proverbios. Miren lo que dice Santiago 1:17, para que nosotros, hermanos, sepamos por qué debo de confiar en Dios, porque es una pregunta que podemos hacer. Es una pregunta, una duda que puede venir a nuestra mente finita, pero aquí está la respuesta de parte de Dios, parte de su palabra. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Se da cuenta por qué debemos de confiar en Dios? Entendemos por qué debe estar nuestra confianza depositada en Dios. Porque dice la Biblia que toda buena dádiva o todo lo bueno, todo buen regalo proviene de Dios. Todo lo que usted recibe, todo lo que yo recibo, todo lo que tenemos es porque Dios nos lo da. Amén. Ahí lo dice, ¿sí o no? Ahí lo está diciendo Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, el Padre de las luces. ¿Pero por qué proviene de Dios? ¿Por qué tenemos que tener nuestra confianza en Dios? ¿Por qué debemos de depositar nuestra creencia en Dios? Porque dice la Biblia que en Él no hay cambio ni variación. Aleluya. Dios es el mismo de ayer, Dios es el mismo de hace 20 siglos, Dios es el mismo desde la eternidad y en Él no hay cambios. Aleluya, hermano. Yo dije, gloria a Dios. Por eso, hermano, el domingo creo que le mencioné ese versículo donde decía: Dios nos ha amado con amor eterno. Pero ahora entiendo, hermano, por qué el creyente, por qué la iglesia del final de los tiempos, nuestra confianza no debe estar en las cosas materiales, nuestra confianza no debe estar en mi posición económica, mi confianza no debe estar, hermano, en mi sabiduría, mi confianza no debe estar en las cosas que yo pueda hacer, sino que mi confianza como hijo de Dios tengo que depositarla en Dios. Que en Él no hay cambios. Él es el mismo. Aleluya. En Él no hay variación, hermano. En nosotros sí. En el hombre hay variación, pero en Dios no. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Qué lindo es Dios. Entonces, ese es el primer punto importante según Proverbios 3:5. Confía en Dios con todo tu corazón. Aleluya. Aquí viene algo importante y quiero hacerle una pausa en eso. ¿Usted se ha fijado en algo que siempre leemos, pero que no ponemos por práctica o por obra? No se nos hace rema. En otras palabras, es que Dios nos pide que le demos. ¿Qué le pide Dios? Que le demos todo. Donde Dios habla del corazón, siempre nos demanda todo del corazón. Pero muchos de nosotros, o muchos creyentes, tal vez usted es uno de esos,
si hacen caso a darle a Dios todo su corazón. Y su prioridad es el Señor. Pero nosotros sabemos que tal vez le damos el 50% o quizás el 60%, ¿verdad? Si ponemos aquella figura de las 3 semillas que tiran en el campo, en la buena tierra, porque habían 3 malas tierras, pero hubo una buena tierra, y esa tierra produjo, dijo, al 30, al 60 y al 100. ¿Se da cuenta? Que habían 3 en la misma tierra, habían 3 producciones diferentes. ¿Ya? Habían unos que producían al 30. Ya sabemos muchos creyentes que le tenemos a Dios solo el 30% de nuestro corazón, porque nuestra tierra es el corazón. Hay muchos que damos el 60%. Hay otros que han caminado más y llegaron al 100% y viven para Cristo. Ya no andan pensando en las cosas terrenales, sino que su mente está conectada en las cosas celestiales. Yo me he puesto un día, hermano, yo no sé si usted se ha puesto un día a pensar cómo será o cómo debe de ser, hermano, un creyente, hermano, que viva el 100% apasionado por Cristo. Es un creyente, hermano, que vive con gozo, con paz. Es un creyente, hermano, que no sé, debe ser algo hermoso vivir en esa dimensión del Espíritu, donde la prioridad es el Señor. ¿Cuál es ahorita nuestra prioridad? Nuestra prioridad muchas veces son trabajar para pagar los biles, vivir para crecer, para estudiar. Y otros, las prioridades tal vez las puede poner en las diversiones, y no que sean malas, pero hermano, nosotros como nueva creación, este punto es importante para no perdernos. Así como aquellos marineros o aviadores o aquel que conduce algo necesita de ubicar los 4 puntos cardinales para saber a dónde va, de la misma manera todo creyente debe de confiar en Dios, porque en Él no hay sombra ni cambio, absolutamente nada. Él es el mismo de ayer. Entonces, Proverbios 3:5 nos dice, el siguiente punto cardenal es: no confíes en tu propia prudencia. Ah, qué tremendo esto. Mire qué tremendo que la palabra nos pide que no confiemos en nuestra propia prudencia. ¿Cómo podríamos interpretar ese versículo, usted y yo? ¿Qué podríamos pensar que Proverbio nos dice? No confíes en tu propia prudencia, en tu propio conocimiento. ¿Qué piensa usted que Dios nos está pidiendo? Porque es la palabra lo que nos lo está pidiendo. La palabra de Dios nos está diciendo a la iglesia: no confíes en tu propia prudencia, no confíes en tu propio conocimiento. Esto es bien tremendo que nos está pidiendo el Señor. No es algo, hermano, que nosotros podamos decir: ah, no, se lo está inventando el que está predicando, se lo inventó. No, es palabra de Dios, en que usted y yo, en que todo hijo de Dios debemos de tener cuidado en que estamos confiando. Y aquí lo especifica bien: en no confíes en tu propio conocimiento, o no confíes en tu propia prudencia. ¿Sabe por qué? Porque el hombre está hecho, o lamentablemente el enemigo lo trastocó allá en el huerto cuando lo hizo que pecara. ¿Qué fue a buscar a Adán y Eva? Cuando ellos se fijaron que estaban desnudos,
¿Qué hicieron? Se cubrieron. Dice que se cubrieron. Eso se llama prudencia. ¿Ah, qué tremendo? Se hicieron delantales, dice la Biblia, algunas Biblias, ¿verdad? Pero mire qué tremendo esto, hermano. Yo me estaba viendo, analizándolo, pensando. Los delantales cubren atrás y adelante. Solo adelante. Vean que solo adelante. Dejaron toda su desnudez del pasado destapada. Y por eso el enemigo muchos lo señala. Por eso es que el enemigo a muchos los acusa, porque el pasado lo tienen descubierto. Y quieren tomar la actitud de Adán de solo cubrirse lo que ellos miran. Entonces, con su prudencia, Adán dijo: Eva, estamos desnudos, cubrámonos. ¿Por qué creen que Dios les hizo piel, les hizo traje? Porque estaban desnudos delante de los ojos de Dios. Miren lo que dice Hebreos 4:13. Miren, hermano, qué lindo lo que dice Hebreos 4:13. Miren. Miren, hermano, qué tremendo lo que dice. Por eso es que nosotros no podemos confiar en nuestra propia prudencia. Por eso es que nosotros no podemos, hermano, decir, estos son mis pensamientos y son míos y Dios no lo sabe. No, miren lo que dice: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Aleluya. Proverbios 4:13. Perdón, Hebreos, hermano, no me confunda. Hebreos 4:13. No hay cosa criada oculta a su vista. Todo lo ve Dios. No podemos esconder nada delante de los ojos de Dios, porque Dios todo lo ve. Y hay muchos creyentes que hay veces, hermano, creemos o tenemos la idea en nuestra mente finita que Dios no está viendo las cosas que estamos haciendo, que Dios no ve cómo estamos actuando. Se nos olvida que Dios es omnipresente y todopoderoso. Los ojos de Dios ven antes, dice la palabra, que antes de que los pensamientos suban, Dios ya los conoce. ¿Quién fue el que dijo: de cómo podré esconderme de ti? Si aún en el propio Seol me miras? Fue Jonás. David habla. ¿David fue? Sí, que se mete, dice, bajo las alas del alba. Sí, aún en las profundidades de la tierra me miras. Nosotros hay veces queremos, hermano, pretender creer que Dios no nos mira. Por eso es que la palabra nos dice: no confíes en tu propia prudencia. Por eso es que hay muchos hermanos que dicen: en Dios voy a confiar, y están actuando todo lo contrario de lo que Dios les está diciendo, y están buscando la ayuda, el auxilio en Egipto. Pero cuando dan su testimonio, quieren echarse salsa y no puse mi confianza en Dios. Pero Dios ve la intención del corazón y lo pesa, dice la palabra. Tiene una balanza y lo pesa. Entonces, no confiar es el segundo punto que Dios le pide a la iglesia. Que no confiemos en nuestro propio conocimiento, ni pongamos nuestra confianza en nuestra prudencia, como dicen otras versiones. Pero Hebreos 4:13 nos dice: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No, un día usted y yo, hermano, inevitable. Por favor, hermano, eso tenemos que, miren, amada iglesia, amado hermano, hermana, un día usted y yo nos tenemos que presentar ante el Cristo de la gloria. Y aunque usted vaya bien enchamarrada
como usted quiera ir, supuestamente cubriéndose, Dios nos mira el interior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por eso es que la Biblia nos pide que siempre estemos a cuentas. Por eso es que la Biblia nos dice: no dejen que brote ninguna raíz de amargura en ustedes, porque esa raíz de amargura puede hacerles perder la salvación. Esa raíz de amargura puede contaminar. Entonces, usted y yo recordémonos que somos como de cristal, y así nos ve Dios. Por mucho que querramos cubrir nuestras faltas, o por mucho que las querramos esconder allá en lo más profundo de su corazón, Dios las mira y Dios las conoce. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejor ir con el Señor, que Dios es bueno, misericordioso. Bueno, ese es el segundo punto. Mira el tercero, dice, este es lindo, hermano. El Proverbios 3, 5, 6 dice, Proverbios 3, 6, reconócelo en todos los caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Bendito sea Dios. Como creador y salvador de nuestras almas, Dios tiene el derecho de dirigir nuestras vidas. ¿Sí o no? Mire, hermano, póngame atención a lo que le digo. Como el dueño, pues se lo voy a decir de otra manera, como el dueño de nuestra vida, porque nos compró o no. Dice la Biblia que Él pagó por nosotros. Entonces, Él es dueño de nosotros. Él es dueño, hermano, de nuestra alma. Él tiene el derecho de dirigirnos, sí o no. ¿Verdad que sí? Tiene todo el derecho de hacerlo. Porque Él nos compró y pagó un precio demasiado alto por nosotros que no valíamos nada. Él, hermano, no se arriesgó, porque Dios no se arriesga. Dios tuvo, hermano, el bien en su corazón de pagar por usted y por mí. Nadie daba un centavo por nosotros. Allá en el cielo me imagino, hermano, que nadie levantaba la mano para decir: yo voy al rescate de la humanidad, yo voy a rescatar al hombre. Nadie se levantó, nadie se atrevió. Yo me imagino, hermano, y mire, disculpe, pero podemos pensar, y como aquí estamos en familia, sabían del plan salvación. Sabían de la caída de Adán. Sabían del fracaso que Adán había hecho allá en el huerto. Y sabían que había que redimir a aquel hombre que Dios había creado. Pero en el cielo hay estirpes. Habla de los jueces, habla de los sacerdotes, habla de los ancianos, habla de arcángeles, serafines, ángeles, y hay varias estirpes en el cielo. Yo no sé, hermano, quiénes son los 24 ancianos que están ahí delante del trono de Dios y que tiran sus coronas, dice. ¿Qué clase, hermano? Cuando hablamos de anciano, hablamos de sabiduría, hablamos de consejo. Yo no sé qué parte tienen esa creación dentro de la creación de Dios. Pero cuando el Señor preguntó quién se atrevía a redimir al hombre, más que solo el Cordero de Dios, dice que le dijo al Padre: prepárame cuerpo que yo voy. Aleluya. Hermano, yo no sé, imagínense, hermano, cómo toda esa creación angelical, toda esa creación celestial que hay ahí, hermano, que cuando la voz del Cordero, hermano, como trueno allá en el cielo, cuando la voz del Verbo dijo:
yo voy, Señor. Todos han de haber volteado a ver quién dijo yo. El Cordero pagó por nosotros. ¿Tiene derecho a dirigirnos? Sí. Él tiene todo el derecho, pero mire, hermano, es tan lindo que no nos obliga. Es tan caballero, hermano, que no nos trae a la fuerza, no nos obliga a que leamos la palabra, no nos obliga, hermano, a que busquemos de Él, no nos obliga a que esto no nos deja nuestro libre albedrío. Somos esclavos de Él, dice la palabra, porque Él es el amo, porque Él nos compró. Pero, hermano, es tan lindo que nos da la libertad. Hasta cierto punto a veces yo diría, sería bueno que no nos diera tanta libertad. Hay veces, ¿verdad? Entonces viene la Biblia y nos da el tercer punto para la iglesia, para el creyente. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué significa? Que por donde vayas, reconoce que Él es tu Señor. Por donde yo vaya, hermano, en el trabajo, en la escuela, en donde yo esté, hermano, con mi familia, con mis amistades, honrémoslo como Dios, como nuestro Señor y único y verdadero. Eso está diciendo la Biblia. Reconozcámoslo en todos nuestros caminos, reconozcámoslo en el trayecto que Dios nos ha permitido estar en esta tierra, en este lugar. Reconozcámoslo como tal como es. Pero mire qué tremendo, porque la Biblia dice, si me llamas Señor, ¿qué le dice? ¿Sí se recuerda de este pasaje que le dice? Si me llamas Señor, me tienes que obedecer. Wow. En pocas palabras, si le hablamos de Señor, tenemos que reconocerlo como tal, como el Señor de nuestras vidas. No, a nosotros somos como aquel sticker que muchos andan ahí en la calle, ¿verdad? El Espíritu Santo es mi copiloto. Nosotros queremos llevar el carro donde queramos. Nos olvidamos que el que nos tiene que conducir es Dios, y no nosotros llevar al Espíritu Santo donde nosotros queremos, sino que debemos de reconocerlo como nuestro único y verdadero Dios. ¡Aleluya! Mire, hermano, ¿cómo cree usted que reconocen los niños a su padre? ¿Cómo? Por el bigote. Porque, hermano, mire, un niño cuando está en una dificultad, en un aprieto, no recurre a su padre, no acude a él. ¿Por qué? Porque lo está reconociendo, que el padre lo va a ayudar y que el padre lo va a sacar de aquel problemita que él ve enorme. Pone su confianza en el papá o en la mamá, y ven al papá como Superman y a la mamá como la Gatúbela. Mejor la Mujer América, ¿verdad? No, la Chica Maravilla, ¿verdad? Ponen su confianza en los padres. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros somos hijos. Tenemos que confiar en Dios, en nuestro papá. Mire lo que dice el Salmo 91. Ahí está el Salmo 91, mire qué lindo, hermano. Este salmo a veces lo tenemos hasta escrito y lo ponemos de adorno en nuestra casa y todas las cosas, ¿verdad? Pero mire qué lindo lo que dice, hermano, ya meditando en él, poniéndose a meditar un poquito en la palabra de Dios. El que habita al amparo del Altísimo, aleluya, morará a la sombra del Omnipotente. Mire qué lindo, hermano. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él nos librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas
hermanos, refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. No temeré al terror de la noche, ni a la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Mire, hermano, qué lindo. Y el 7, mire, aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará nadie, dice la palabra. Aleluya. Amén. Hermano, mire, qué solvencia más grande podríamos nosotros esperar de lo que la palabra de Dios nos está dando. En ti he confiado, Dios. Y empieza a dar la lista, hermano, que va a venir el cazador, que va a venir la pestilencia, que va a venir el terror de noche, que van a venir las flechas de día. Hermano, mire, se da cuenta todo el arsenal que tiene el reino de las tinieblas y que lo apunta todos los días hacia nosotros, así como está pasando allá, hermano, en Medio Oriente, hermano. Hoy estamos viendo las noticias, esta Palestina, el grupo ese Hamas. ¿Sabe cuántos misiles tiró? ¿Alguien oyó cuántos misiles ha tirado para Israel? Un montón. ¿Ah? Hay un montón que tiran. 1800. Eso es un montón. 1800 misiles, hermano, y ahí daba la noticia que solo 30 habían penetrado y 28 habían caído en terrenos baldíos donde no había nada. Eso con su armamento de Israel, su armamento literal. Pero así como Hamas tiene ese armamento, el reino de las tinieblas nos tira. Está el cazador, está la pestilencia, está el terror de noche, están las flechas que vuelan de día. Se da cuenta que a toda hora nos apunta. Pero si confiamos en Dios, Él nos cubrirá así como la gallina cubre a sus polluelos. Y no que la gallina, hermano, el águila le tenga miedo a la gallina. Mire la figura tan linda, hermano. Sino que los pollitos abajo de la gallina encuentran el refugio, la fortaleza. Y así deberíamos de ser nosotros, mire, hermano, meternos bajo la sombra del Todopoderoso. Y hermano, no habrá terror, ni cazador, ni pestilencia, ni flecha que nos haga daño. Y ahí dice, aunque caigan 1000 a tu diestra y 10.000 a ti no llegará, dice. Aleluya. Amén. Mire qué Dios tan maravilloso, hermano. Amén. Mire qué Dios tan lindo, que no nos tiene desamparado, sino que todo lo contrario, nos guarda, nos protege, nos bendice. Tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, los 4 puntos importantes para el creyente, van 3. Confiar en Dios, no confiar en nuestra propia prudencia y reconocerlo en todos los caminos. Pero veamos el cuarto. Se recuerda que regresemos a Proverbios 3:5, para que nos recordemos cuál es el cuarto punto, porque si no se nos va a olvidar. Dice Proverbios 3:6, el Señor enderezará nuestros caminos. Ajá. Entonces quiere decir que todos los caminos del hombre, porque dice la Biblia que el hombre, hermano, fue destituido de la gloria de Dios, el hombre se apartó de Dios, el hombre, hermano, perdió la comunión con Dios, y desde ese momento todos los caminos fueron torcidos para el hombre. Todos los caminos que el hombre donde el hombre anda, hermanos, son caminos de perdición, de muerte. Pero viene Dios en su palabra y dice, Él enderezará nuestros caminos o nuestros pasos, como dice esta versión. No que Dios haya hecho los caminos torcidos para nosotros, sino que el hombre trazó sus propios caminos, enseñados muchas veces por el enemigo, enseñados muchas veces, hermano, por su propio conocimiento. Pero Dios, en su amor y su misericordia, nos endereza. Miren lo que dice Isaías 45:2, para que veamos entonces nosotros, hermano, y estemos alegres, regocijándonos de que Dios va a enderezar
nuestros caminos, nuestras sendas. Yo iré delante de ti, dice, y allanaré los lugares escabrosos. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barreras de hierro. Entonces, ¿quién va a ir delante de la iglesia? El Señor. El Señor va a ir al frente de nosotros como nuestro capitán. Amén. Como nuestro capitán al frente. Él irá al frente de nosotros, y nosotros lo que tenemos que hacer, hermano, es seguir la nube, es seguir la columna de fuego, porque esa columna y esa nube nos van a llevar un día a la presencia del Dios Todopoderoso. En aquel entonces, allá cuando Dios sacó a su pueblo del poder de la esclavitud del faraón, de las garras de Egipto, hermano, los guió una columna y los guiaba una nube. Mientras la nube no se movía, el pueblo no se movía. Pero cuando la nube o la columna caminaban, el pueblo levantaba campamento, agarraba todos sus tanates, iban en pos de la columna, guiándolos con aquel sol abrasador. Pero ¿sabe una cosa? No sentían el calor del sol, porque la nube les daba sombra. No sentían el frío del desierto, porque la columna de fuego los cubría. Y sabe usted, hermano, yo me ponía a pensar, ¿por qué los egipcios los encontraron tan fácil? Porque miraban la columna de fuego. Entonces atinaron donde estaba. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque el mundo, el diablo, el Señor lo reprenda, y todo su ejército, todo su arsenal nos conoce. Sabe dónde hay un hijo de Dios, sabe dónde va un creyente, porque tenemos la presencia y el Espíritu de Dios. Entonces alumbramos, a excepción de que ya no alumbremos, pues ya no tengamos ni mecha. No nos molesta ninguno de los reinos de las tinieblas. Bueno, cómprese una subveladora de San Judas para que alumbre algo. Pero usted y yo, el Señor dijo o no lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y donde hay luz, ¿qué dice? Cuando hay luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Se disipan, exacto, se van. Entonces la luz es reconocida, y eso pasaba con aquel pueblo que era guiado por la nube, era guiado por la nube, por la columna de fuego. Entonces nosotros, hermanos, tengamos la certeza de que Dios va delante de nosotros, y si Él va delante de nosotros, no habrá Goliat, no habrá gigante, no habrá oposición, no habrá tormenta, porque Él va con nosotros. Amén. Él va al frente de la iglesia. Él va al frente de su pueblo. Es que Dios no nos deja solos, hermano. Dios no nos desampara, todo lo contrario. Si Dios lo que quiere es llevarnos a donde Él ha trabajado tanto, en estar construyendo moradas. Eso es lo que quiere hacer Dios. Bendito sea el Señor. Hay una cosa que tuerce los caminos del hombre, y esa cosa tenemos que tener cuidado. Proverbios 19:3, porque muchas veces no nos damos cuenta, y por eso es que muchas veces andamos en caminos equivocados. Mire qué tremendo, hermano, lo que dice Proverbios 19:3. Ya voy terminando. La insensatez del hombre pervierte sus caminos. Wow, dije yo. ¿Cómo se tuercen los caminos del hombre? Por la insensatez. ¿Y qué es la insensatez? ¿Qué piensa usted que es alguien insensato? ¿Cómo? Alguien que no tiene. ¿Qué piensas que es la insensatez? Porque tenemos que tener cuidado. Proverbio nos está diciendo: la insensatez pervierte los caminos del hombre. Descuido como las 5 vírgenes.
Descuido, ¿cómo? Como las vírgenes. Como las vírgenes, eran insensatas, no estaban preparadas, no estaban listas, estaban confiando en su propia prudencia. Lo que leíste al principio. Amén. ¿Qué otro concepto podríamos aplicar? Una persona necia. ¿Ah? Una persona necia. Una persona necia, sí, que confía en el necio, es aquel que confía en su propia prudencia, ese es el necio. Exacto. Una persona necia es aquel que no confía más que solo en su propia prudencia. Pero miren qué tremendo, hermano. Porque muchas veces nosotros tomamos o somos insensatos y eso hace que caminemos en caminos torcidos. Y dice que eso causa irritación contra Dios. Entonces, mire, amada iglesia, estos 4 puntos, así como aquel compás, ¿se recuerda ese instrumento? ¿Todavía existirán esos instrumentos, el compás? Sí. ¿Cómo eran aquí los 4 puntos a través del compás que uno los trazaba? Ese instrumento nos enseñaba, hermano, a definir dónde estaba el norte, nos enseñaba a conocer dónde estaba el sur, el este y el oeste. Así la misma palabra de Dios nos enseña a nosotros, hermano, que debemos de confiar en Dios, que no debemos de confiar en nuestra propia prudencia, que debemos de reconocerlo en todos nuestros caminos y de tener la certeza de que Dios va a enderezar nuestras sendas. Entonces, para terminar, déjeme leerme el Salmo 127 y ya con esto damos, miren lo que dice la palabra en el Salmo 127, 1. Miren qué tremendo, hermano. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Hermano, si nosotros no aplicamos la guía que Dios nos ha dejado, de balde, estamos en este evangelio. Discúlpeme, pero prácticamente solo estaríamos perdiendo el tiempo. Y usted tal vez estaría perdiendo supuestamente los placeres que el mundo da. Entonces, si el Señor no edifica la casa, en vano será. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, si nosotros no ponemos por obra la palabra de Dios, en vano estamos en este evangelio. Porque de nada sirve, hermano, tener el conocimiento de la palabra si no la aplicamos a nuestra vida. Tenemos que aplicarla, tenemos lo que conocemos, tenemos que ponerlo por obra y caminar en eso que estamos conociendo. Porque si no es en vano, pérdida de tiempo. Mejor se pudiera quedar viendo teles, pudiera quedar viendo una novela, hermano, pudiendo trabajando horas extra, hermano. Pero si ponemos la palabra de Dios, si nos tomamos de la guía que Dios nos ha dejado, que es su bendita palabra, hermano, entonces sí vale la pena y Dios nos va a recompensar. Cierre sus ojitos.